La red Telcel 4G, una de las redes más avanzadas del mundo para navegar en Internet, a una velocidad superior desde sus dispositivos móviles sin costo adicional. Es la de mayor velocidad y cobertura en México. La Zarza, antojo para compartir. Comunica los logros de tu empresa a través de la pantalla con mayor audiencia en Puebla, TV Azteca Puebla. Además, aprovecha los costos especiales para socios Canacintra. Con la telefonía de Metro Carrier puedes conectar tus sucursales al mejor precio. Comunícate al 690-6000. Metro Carrier. Les recuerdo que todas nuestras conferencias se van a transmitir en vivo a través de www.encuentromultisectorial.com.mx/2015. Esto es www.encuentromultisectorial.com.mx/2015. Nuestro hashtag, si alguien decide subir algo a través de las redes sociales, les vamos a agradecer que incluyan Encuentro Sectorial 2015, hashtag Encuentro Sectorial 2015. Damas y caballeros, vamos a iniciar con nuestra primera plática del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia, muy puntual, para dar inicio a lo que son las actividades de nuestro cuarto Encuentro Multisectorial Canacintra Puebla 2015. Nuestra primera plática, vamos a considerar que para tomar decisiones acertadas, lo importante no es saber dónde se encuentra la economía hoy, sino en dónde probablemente se encontrará mañana. Vamos a hablar de la turbulencia que viene. Tocaremos los puntos de los riesgos fiscales, las oportunidades de negocio de largo plazo y veremos algunas recomendaciones para defender el margen. Les invito a que vean el siguiente video. Eric Guerrero Rosas, uno de los analistas más conocidos y posicionados del país. Soy Eric Guerrero Rosas. Mi correo es eric@tvazteca.com.mx. Su opinión pesa. Es autor de libros tan relevantes como Devaluación, El Shock de 94, donde pronosticó la crisis de ese año con varios meses de anticipación. También de La herencia de Calderón, Auge, Euforia y Crisis, en el que previó que durante la segunda parte de aquel sexenio, México crecería a tasas de alrededor del 5%, lo que fue en su momento confirmado por el gobierno federal. En este momento hay coincidencia de que México puede crecer entre 4 y 5%. Así como de Entre el miedo y la esperanza, la próxima crisis global y el despegue de México, de Editorial Panorama, donde plantea los retos y las oportunidades de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, con las que coincidió semanas después de su publicación la calificadora Standard & Poor's y el Fondo Monetario Internacional. Que fundamentalmente, como así lo señala la propia calificadora, es a partir de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso en 2013, las cuales elevan el potencial de crecimiento del país. Es decir, se amplía y crece la confianza de México ante el mundo. Los trabajos de Eric Guerrero Rosas cuentan con reconocimiento nacional e internacional gracias a la certeza de sus escenarios, tanto políticos como económicos. Pronosticó con meses de anticipación el crack de la bolsa de 1987 en uno de sus primeros artículos y advirtió que miles de familias y personas perderían sus ahorros y patrimonio. Desde 1998 señaló que el escenario estaba puesto para la derrota del PRI en las elecciones de 2000 y la realidad le dio la razón. En febrero de 2009, aseguró en su libro sobre la administración calderonista que a pesar del repunte de la economía y el auge del crédito, no le alcanzaría al PAN para retener la presidencia por tercer sexenio consecutivo. La base de la eficacia de Eric Guerrero está en su preparación, dedicación y sentido común. Otras de sus credenciales son sus estudios de marketing político y estrategias electorales en la prestigiada Universidad George Washington de Estados Unidos.
también la claridad y honestidad de sus comentarios, que semana a semana aparecen en Hechos con Javier Alatorre, el noticiero de mayor credibilidad de la televisión mexicana. Además, fue consultado por la Cámara de Diputados y el Senado sobre la reforma energética del presidente Ernesto Zedillo en 1997 y en 2008 en torno al manejo y corrupción de los excedentes petroleros por parte de los gobiernos estatales. La revista Forbes, de reconocido prestigio internacional, lo considera como uno de los líderes de opinión más influyentes de Twitter en nuestro país. Él es Eric Guerrero Rosas, un hombre con una misión declarada: sacudir conciencias. Acompáñenme a recibir con el tema Estrategias para alcanzar el éxito empresarial, Eric Guerrero. Muchas gracias, muy amable, agradezco mucho. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer término quiero agradecer a Canacintra Puebla y a ustedes por esta oportunidad que me dan para analizar un tema muy importante. Decía el filósofo romano Séneca, no podemos cambiar el viento, pero sí podemos cambiar la orientación de nuestras velas. Hay que actuar en forma estratégica, vienen cosas muy importantes a corto plazo y eso es lo que queremos platicar con ustedes esta mañana. Pero bueno, antes de entrar en materia, también quiero comentarles que tengo 20 años trabajando como comentarista del noticiero Hechos de TV Azteca que conduce mi compañero Javier Alatorre y siempre he dicho que trabajar en televisión tiene sus bemoles. Y lo digo porque una ocasión saliendo de un restaurante en la Ciudad de México, viene atrás de mí una persona así muy apresurada, me alcanza y me dice: oye, creo que yo te conozco, me da la impresión de haberte visto en alguna parte, creo que fue en un programa. Entonces ya le iba yo a comentar a esta persona cuando me dice: mira, espérame tantito, ahorita te digo quién eres. Se queda pensando unos segundos y me dice: ya sé, tú eres Freddy. Le digo: ¿cuál Freddy? Ah, no, entonces has de ser Germán. ¿Cuál Germán? Me dice: sí, eres Freddy o Germán Ortega, no eres uno de los Mascabrothers, ¿no? Por eso les digo que trabajar en televisión es incómodo. Pero después de ese incidente, unas semanas después, llego al aeropuerto de la Ciudad de México, lo clásico, ya saben ustedes, posición remota, nos suben al camioncito y justo ahí me encuentro de frente a los Mascabrothers, ¿no? Entonces me les quedo viendo y digo: Dios mío, dime que no es cierto, por favor, dime que no es cierto, ¿no? Pero bueno, en fin, ustedes saben que estos temas son muy polémicos, son temas que muchas veces desatan pasión, temas complicados. Entonces, tomando en cuenta estos factores, tengo por costumbre siempre, antes de entrar de lleno al tema, de hacer un par de advertencias que considero muy importantes. La primera advertencia, pues es simplemente recordar algo que se nos olvida con demasiada frecuencia a los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, nadie. Sin embargo, pues algunas personas apoyadas en sus títulos académicos, en su experiencia o en el éxito que han logrado a lo largo de su vida, asumen una postura chocante, prepotente, se sienten bordados a mano, se sienten una especie de seres superiores, iluminados, y están convencidos que su opinión es la única válida, que está por encima de la de los demás. Esta tendencia a la soberbia, por desgracia, es muy común en el ser humano. Vean ustedes lo que decía el gran filósofo René Descartes, ¿no? Dice: no hay nada más equitativo y mejor repartido en esta vida que la razón. Todo mundo cree que la tiene. Pero lo cierto es que nadie, por más títulos académicos, por más experiencia o por más éxito que logre acumular a lo largo de su vida, nadie tiene en sus manos el monopolio de la verdad. Entonces lo traigo a colación porque en un tema tremendamente polémico, en un momento también difícil, pues lo que vengo a ofrecerles a ustedes es mi muy particular forma de ver las cosas, es mi punto de vista, es una opinión y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. La segunda advertencia también es muy importante para mí. Quiero dejar muy claro, por favor, que no vengo aquí de ninguna manera con la intención de lastimar o de ofender las preferencias, las ideologías o las creencias de nadie. O sea, yo respeto mucho la forma de pensar de los demás, porque como alguna vez dijera Antonio Gramsci, todos los hombres son filósofos. O para expresarlo en términos más modernos, ¿no? Todos los facebookeros son filósofos, ¿no? Pero bueno, a lo que hacía alusión Antonio Gramsci es a que todos los seres humanos tenemos una inclinación natural por tratar de entender lo que sucede a nuestro alrededor, y esta inclinación nos lleva a emitir juicios, a realizar interpretaciones. Por lo tanto, todos tenemos teorías, todos tenemos explicaciones, todos tenemos hipótesis. Cada cabeza es un mundo, decían nuestros abuelos, y ni duda cabe qué razón tenían.
Pero bueno, viene a colación porque voy a hablar en un tono muy directo, sin hipocresías, doblaje ni maquillaje, pero con la intención de dar a conocer mis puntos de vista, qué veo en el entorno, cuáles son las grandes tendencias, los riesgos, las oportunidades, pero esa es mi única intención, darles a conocer a ustedes mis puntos de vista, pero no pretendo con esto lastimar ni ofender la opinión de nadie. Y la tercera advertencia para mí como analista es la más importante. Yo no vengo a hablar aquí de qué ha sucedido hasta el día de hoy, qué se hizo bien, qué se hizo mal, que si Peña, que si Felipe Calderón, que si Vicente Fox, de ninguna manera. A mí lo que me interesa es plantearles a ustedes escenarios, hablar hacia adelante, tomando en cuenta que este es un foro de negocios, un foro empresarial, no tiene utilidad hablar del mundo ideal, sino independientemente de nuestras preferencias, si estemos de acuerdo o no, qué es lo que puede venir, por dónde van los riesgos, por dónde van las oportunidades. Creo que esa es la información de utilidad. Sin embargo, a la hora de plantear escenarios se corre un riesgo muy alto. El riesgo es el de equivocarse. Entonces, la advertencia va por este lado, ¿no? Nadie tiene bola de cristal, yo no la tengo desde luego, pero aún así asumo el riesgo de hablar sobre lo que creo que puede suceder. Esta actitud no es común en un analista, en un conferencista, porque existe el miedo siempre a equivocarse. Vean ustedes, después de la grave crisis, el gran desplome del 2008, finales del 2008, la reina Isabel de Inglaterra, cuando en un evento en una universidad de Inglaterra, de repente soltó un reproche así muy marcado hacia los economistas, así en un tono muy molesto dijo la reina Isabel de Inglaterra: ¿por qué nadie predijo esta crisis? Y entonces, después, el premio Nobel de Economía, el doctor Lucas, salió a responderle a través de los medios de comunicación, y vean nada más lo que les dijo el premio Nobel. Dice: la crisis no se predijo porque la teoría económica predice que este tipo de eventos no pueden predecirse. O sea, esta es una actitud muy común en algunos de mis colegas, yo la respeto mucho, pero no la comparto. Les da temor decir lo que puede venir, porque el riesgo de equivocarse es muy alto. Sin embargo, ¿por qué a pesar de que ese riesgo existe y es muy elevado, por qué es necesario, sobre todo en foros empresariales de negocio para tomar decisiones, por qué siempre es importante tratar de prever las tendencias? Vean lo que dice este gran experto en mercados bursátiles, creo que lo plasmó muy bien. Decía este señor: nadie puede decir con total seguridad qué va a pasar en el futuro, pero a pesar de todos sus posibles errores e imperfecciones, cualquier previsión económica sensata es una mejor alternativa que no hacer nada. Entonces, hay que correr el riesgo y por eso les voy a hablar a ustedes de las tendencias. Bien, en resumidas cuentas, tengo una muy buena noticia para ustedes esta mañana, pero también una muy mala noticia. ¿Cuál quieren escuchar primero ustedes? ¿De qué ánimo están esta mañana? ¿La buena o la mala? La mala, no sean masoquistas, primero la buena noticia. Miren, estamos viviendo en México un desencanto muy fuerte, un hartazgo en contra de la corrupción, los partidos políticos, la tasa de crecimiento mediocre. Entonces, en estos momentos el desencanto es tan alto, el escepticismo, que si alguien se atreve a plantear en público que México, debido a la aprobación de las grandes reformas estructurales que lograron los partidos importantes, PRI, PAN y PRD, si alguien se atreve a plantear la posibilidad de que México dentro de algunos años se va a convertir en potencia económica, casi nadie le cree y lo pueden tildar de loco. Esta forma de evaluar el desencanto, hay muchas formas, pero en la red me encontré una historia increíble, ¿no?, que lo refleja muy bien. Dice la historia que funcionarios de diversos países en algún momento tuvieron que responder a una misma pregunta. Honestamente, ¿cuál es su opinión sobre el problema del hambre en el resto del mundo? Aquí destacan 4 palabras clave: honestamente, opinión, hambre, resto del mundo. Pues bien, dice esta historia que una alta funcionaria del gobierno suizo, muy confundida, respondió: ¿hambre? ¿Qué significa hambre? Después viene el dictador cubano, el señor Fidel Castro, y dice: opinión, ¿qué significa opinión? Después dice la historia que viene el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, muy escéptico, diciendo: el resto del mundo, ¿qué significa el resto del mundo? Y finaliza la historia diciendo que aparece un político mexicano, preguntándose honestamente, ¿qué significa honestamente?, ¿no? Entonces, el hartazgo del público ha llegado a niveles muy altos y hace un par de semanas
coincidí en un evento con un senador de la República, él tiene un peso muy fuerte en la Cámara, y me relató algo increíble de cómo palpan ellos el hartazgo del público, pero no sé si se los puedo platicar. Es que ya cae dentro del terreno de la anécdota, del chisme, y a mí me han dicho que aquí en Puebla no les gustan los chismes. ¿No? ¿Sí se los puedo platicar? Bueno, miren, me voy a animar a relatarlo, pero quiero aclarar esto, a mí no me gustan los chismes. Si me voy a animar a relatar la anécdota tal y como me la platicó el senador, así textual, si me voy a animar es única y exclusivamente por la tremenda presión que ustedes me están haciendo en este momento, que quede claro. Bien, me decía el senador, y ustedes seguramente se enteraron, que hace unas semanas ellos, con tal de acercarse a la ciudadanía, darse baños de pueblo, como se dice en términos coloquiales, organizaron los senadores un recorrido en bicicleta desde el castillo de Chapultepec hasta la famosa Torre del Caballito, la sede del Senado, en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y entonces se pusieron el casco y así de traje, Emilio Gamboa, el líder de los senadores y otros personajes más. Por acá atrás está el senador que me relató la anécdota. Me dice este senador, dice, no te imaginas qué horror, dice, la gente nos odia. Dice, nos tiene un desprecio tan grande que a lo largo de todo el recorrido nos gritaban, nos decían corruptos, nos decían tranzas, muchos insultos. Dice, pero creo que yo salí bien librado. Le digo, ¿por qué, senador? Dice, pues yo venía un poco rezagado, dice, y cuando pasaba por alguna zona crítica, a mí lo único que me decían era, échale gordito, ¿no? Entonces, por eso dice que salió bien librado, ¿no? Pero entonces, este hartazgo de la ciudadanía, este escepticismo, lo ha sido reconocido por el propio presidente Peña en una gira por Inglaterra, por ahí del mes de marzo de este año. Vean ustedes nada más lo que dijo el presidente, ¿no? Dice, México está asolado por la incredulidad y por la desconfianza. Y la desconfianza llega a niveles extremos en algunos casos. Vean otra historia increíble que me encontré en la red y que refleja esta situación. ¿Qué tan alta es la desconfianza en México? Bueno, dice la teoría de la desconfianza que el ex astro del fútbol mundial, el argentino Diego Armando Maradona, agobiado por sus problemas económicos, para salir de ellos, decidió hacerse diputado federal en México. Y entonces la teoría de la desconfianza asegura que Diego Armando Maradona se las arregló primero para aparecer en la lista de diputados plurinominales y que ya hace algunos meses ya lo confirmó el Instituto Nacional Electoral y Maradona ya es diputado federal en México. ¿Cómo le hizo? Dice la teoría de la desconfianza que se sujetó a un proceso de reconversión estética y que ya es diputado federal en México, ¿no? Entonces, vean ustedes, esta situación ya nos ha convertido incluso en noticia internacional. Vean esta nota del Times, uno de los periódicos más célebres a nivel mundial, ¿no? Pesimismo económico de México es un hueso duro de roer. Y entonces, algunos en el extranjero dicen, qué bárbaros. Si hay algún reino del pesimismo, del escepticismo, la desconfianza, si hay algún pueblo que no cree en ellos mismos y que siempre están esperando lo peor, esos son los mexicanos, ¿no? Pero esta perspectiva choca literalmente de frente con la percepción que tienen las élites financieras a nivel mundial. Ojo, élites financieras a nivel mundial. Me estoy refiriendo a hombres y mujeres poderosos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, que están en la cumbre de la pirámide, en lo más alto a nivel mundial, y están seguros hasta el día de hoy, a pesar de todo, que México va a ser potencia económica mundial. Un breve recorrido, hay mucho material en ese sentido, pero las declaraciones que más me han impactado a mí como analista. La Organización Mundial del Comercio, ustedes saben qué peso tiene a nivel global esta organización. Ve la OMC a México como una promesa económica. Esta otra declaración sorprendente, el doctor Bill Richardson, ex secretario de Energía de Estados Unidos, dice, a la larga, porque no es un proceso fácil, dentro de algunos años, la economía, las reformas harán de México una de las grandes potencias económicas mundiales. Dice, no estoy exagerando, lo creo firmemente. Otra de las declaraciones que a mí me tiene muy impactado por el peso de quien lo emitió, fue la que se atreviera a hacer alguna vez el doctor Thomas Friedman. El doctor Friedman es uno de los columnistas más objetivos, más influyentes del mundo. Vean lo que publicó textualmente en su columna este señor. Dice Friedman, en la India la gente se pregunta sobre China, en China la gente se pregunta sobre la India. ¿Qué país será más dominante económicamente en el siglo XXI? Dice, ahora tengo la respuesta, México.
México, dicen los escépticos, ¿qué tomó el señor? ¿No? Pero es una opinión de mucho peso. Este entusiasmo de las élites financieras internacionales, a mí me tocó palparlo muy de cerca, cuando alguna vez me invitó a desayunar el señor Max Linares. El señor Linares es director de la revista Forbes para América Latina. Ustedes saben, una de las publicaciones más influyentes a nivel internacional en materia de economía, finanzas y negocios. Me habían mandado llamar porque en aquella época ellos estaban por lanzar el primer número de la revista Forbes en español. Me dieron la primicia, me adelantaron el primer número antes de que saliera a la venta al público para que lo comentara en el noticiero. Pero a mí lo que me impactó de ese desayuno es que el señor Linares no paraba de hablar bien de México. Se expresaba muy bien de nuestro país. Entonces llegó un momento en que sí me inquietó, porque dije, a ver, que no es posible que un hombre que tiene una preparación académica muy sólida, que tiene mucho mundo porque conoce casi todos los continentes y que está representando a una marca poderosa, no esté enterado de las desgracias que estamos viviendo aquí en México, ¿no? La tasa de crecimiento mediocre, las desigualdades sociales, la impunidad, la corrupción política. Entonces me animé a preguntarle y le dije, oiga, señor Linares, ¿por qué tanto entusiasmo con México? Y me dice, porque México se ve muy bien. Le digo, ¿en serio? Me dice, sí, México se ve muy bien. Entonces yo muy escéptico le dije, a ver, señor Linares, según usted, ¿qué también se ve México? Qué sorpresa. Abre los ojos y en forma muy contundente me dice, mira, y ustedes como hombres de negocios van a calibrar perfectamente bien estas palabras. Me dice, mira, si nuestra firma está dispuesta, ha decidido invertir una buena cantidad de dinero aquí en tu país, no es de a gratis, no es por casualidad, no es ninguna equivocación, no es coincidencia. Si hemos decidido invertir aquí, es porque estamos seguros que tu país, dentro de algunos años, va a despegar. Me dice, México va a alcanzar tasas de crecimiento de 5% en promedio anual. Se van a expandir las clases medias urbanas, va a aumentar el consumo, se van a abrir oportunidades de inversión. Me dice, México va a rebasar a Brasil y se va a colocar como líder de América Latina, el número 1. Y remató, México, potencia económica mundial. ¿Me lo dijo simplemente para quedar bien en corto en un desayuno con un analista? No. Tiempo después de aquel encuentro, la revista Forbes organizó un gran foro para atraer la atención de las élites locales y lo titularon así, México, potencia económica mundial. Y vean ustedes lo más increíble, el eslogan que utilizaron para atraer al público, pasos y logros para el posicionamiento y liderazgo internacional de México, ¿no? Otros casos, el doctor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía y considerado al día de hoy una de las mentes más brillantes del planeta. El doctor Stiglitz era muy escéptico con nosotros los mexicanos, nos criticaba terrible y decía que, bueno, pues sí, es una población que se siente muy orgullosa de sus recursos naturales, hablan desde la época de sus abuelos de que el cuerno de la abundancia, pero no despegan, no han logrado la aprobación de ninguna reforma importante en términos económicos. Y entonces el doctor Stiglitz, una ocasión viene a México, en noviembre del 2009 y soltó una declaración que hizo enfurecer a toda la clase política mexicana. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Stiglitz? Simplemente vino a poner el dedo en la llaga y dijo en aquella ocasión, México parece cruzado de brazos y en espera de que Estados Unidos se recupere. Esa noche tuve comentario en el noticiero, salí a decirle, no, doctor Stiglitz, discúlpeme, pero nuestra corrupta clase política mexicana no parece, están cruzados de brazos y tienen atoradas en el Congreso desde hace más de 10 años las principales reformas económicas estructurales. Efectivamente, somos un barco de papel a la deriva y dependemos de Estados Unidos porque estamos colgados económicamente de ellos. Noviembre 2009. El periódico El Economista le hace una amplia entrevista en julio de 2015 al doctor Stiglitz. Y vean nada más qué giro de 180 grados. En algún momento de la entrevista dice el doctor Stiglitz, es de sabios cambiar de opinión. Pues bien, dice, estoy convencido de que gracias a la aprobación de las reformas, México va rumbo a una economía competitiva y años más adelante alcanzar tasas de crecimiento elevadas. Otros casos, la Cámara Americana de Comercio, en un boletín para sus asociados en abril de 2015, asegura que México podría captar más inversión extranjera directa, ustedes saben, la de largo plazo, la que genera oportunidades de negocio, pago de impuestos, pago de salarios, transferencia de tecnología, una creación de red de proveedores. México podrá captar más inversión productiva que Brasil. Esto fue en abril. ¿Tenía razón la proyección de esta Cámara Americana de Comercio o no? Claro, dos casos muy palpables, ustedes lo están viviendo aquí en el estado de Puebla. Uno, la industria automotriz. Efectivamente, la industria automotriz ha alcanzado niveles récord
no solamente en la producción, hasta octubre de este año, va a venir un atorón, ahorita lo vamos a ver, pero alcanzó niveles históricos hasta octubre de este año, desde el 2009, no solamente en la producción, y no solamente en la exportación de vehículos, sino también en las ventas internas. Yo me quedé muy sorprendido hace unas semanas buscando un auto para mi hija en edad universitaria. Llego a una firma automotriz asiática y me gustó un carro para mi hija. Les dije, oigan, este me interesa, el apartado, tal, ya saben lo clásico. Me dice, se lo entregamos dentro de 3 meses. ¿Qué? En 3 meses. Sí, es que nuestra planta de Salamanca no se da abasto. No nos damos abasto. 3 meses si quieres, si no, pues vayas a otro lado, ¿no? Entonces, ya se colocó como líder de América Latina, la industria automotriz mexicana rebasó efectivamente a Brasil, y otro rubro en el que México también ya es líder en América Latina, atracción de inversión en el sector, en la cuestión aeroespacial, ¿no? Otra cuestión, México, estrella de América Latina, firma el Banco Mundial, y uno de sus directivos nos pide algo insólito a los ciudadanos, nos pide paciencia para poder vislumbrar o palpar más bien los beneficios que traerán la aprobación de las reformas estructurales en el futuro, ¿no? Entonces, otro caso también así increíble de lo más reciente, ¿no? Periódico El País, ustedes saben, de los más influyentes de la Unión Europea, asegurando que el PIB de México, debido a las tasas que se esperan de crecimiento próximamente, tasas altas, el PIB de México superará en el año 2050 al de Francia, Reino Unido y Rusia. Y otra de las declaraciones sorprendentes, también apenas hace un par de semanas, el premio Nobel de Economía, el doctor Paul Krugman, asegurando, México más parecido a Canadá que a Brasil, un premio Nobel prestigiado, y uno dice, oiga, ¿qué le pasa? ¿Está usted loco? Lo emborracharon, se lo entrevistaron a usted después del bar, después de 8 whiskies, y dice, no, de ninguna manera, es en un evento académico de alto nivel, y entonces yo digo esto, asegura el doctor Krugman, porque México al menos no ha tenido crisis tan graves como Brasil, y al menos en este sentido su estabilidad macroeconómica lo acerca más a países altamente desarrollados que a lo que hemos visto en otras latitudes, ¿no? Entonces, estas dos grandes tendencias que chocan frontalmente fueron bien resumidas por el columnista Enrique Quintana del Financiero al señalar que nos ven bien, nos vemos mal. ¿Cuál es la buena noticia que traigo para ustedes, al menos desde mi muy particular punto de vista? Así como en algún momento, simplemente por citar un caso, estuve totalmente convencido de la devaluación del 94 y la estuve anunciando mucho tiempo antes, con esa convicción me atrevo a decirles a ustedes, y a riesgo de equivocarme, pero estoy convencido. Señores, no tengo ninguna duda, México en algún momento va a despegar, se va a convertir en líder de América Latina y a la larga nuestros hijos se van a mover en un entorno económico totalmente diferente al México mediocre que por desgracia le tocó vivir a nuestra generación. México, potencia mundial dentro de algunos años, no tengo ninguna duda. Esa es la buena noticia. Pero también tengo una mala. Bueno, más bien son 2 malas noticias. ¿Quieren escucharlas o mejor ya aquí le paramos y nos vamos con la pila bien cargada? ¿Quieren escuchar las malas noticias? Bueno, la primera, ustedes saben, de sentido común. Aprobar un paquete de reformas, como lo hizo el Congreso en esta administración, porque no son las reformas de Peña de ninguna forma, son una coalición partidista insólita, no se le puede restar méritos a ninguna bancada, ni a la del PRI, ni a la del PAN, ni a la del PRD. Aprobar este paquete de reformas estructurales, y se llaman estructurales precisamente porque mueven estructuras, cambian las reglas del juego. Entonces estas reformas tardan tiempo en dar buenos resultados. Es más, a corto plazo, por este movimiento, por estos cambios, siempre generan ganadores y perdedores. Hay dolor en la aprobación de las reformas. No hay reformas milagrosas a nivel mundial. Entonces, el sentido común nos dice que tenemos que esperar a ver los beneficios de estas reformas ya en términos muy generales a nivel nacional, porque no es fácil su implementación. Pero la segunda mala noticia es que hay otro factor que va a retrasar los beneficios de las reformas. Yo por cuestión de mi trabajo y a pesar de las duras críticas que hago en televisión, pues de repente me busca gente del PRI, del PAN, del PRD, platico con diputados, senadores, alcaldes, gobernadores de todos los partidos políticos. Entonces normalmente ellos a pesar de que, como les comento, están conscientes del malestar del público, particularmente la gente del PRI con la que he platicado,
me dicen, no, espérate, se va a ir acelerando la economía y el consumo interno está empezando a reaccionar. Vas a ver, nuestro partido va a llegar con muy buena perspectiva para las elecciones del 2018. Y yo les he dicho a los priistas con los que he tenido oportunidad de platicar, y los del Verde, Partido Verde, porque ya saben, ellos mismos dicen que son las sandías, verdes por fuera, pero rojos por dentro, ¿no? Y entonces, siempre les he dicho a ellos, ¿saben qué? Ustedes no van a capitalizar los beneficios de las reformas. No van a ver esos beneficios porque no van a llegar en forma palpable en este sexenio. Y si no van a llegar en este sexenio, la segunda mala noticia es porque está a punto de venir una turbulencia muy fuerte en los mercados. Está muy cerca la próxima crisis mundial y su epicentro es Estados Unidos. Y eso es lo que da coraje como analista. En crisis anteriores la responsabilidad era prácticamente al 100% de los gobiernos locales. Ahora que por fin lograron un acuerdo, hacer avanzar las reformas importantes que ya captaron el interés de la comunidad de los inversionistas internacionales, nos viene una turbulencia muy fuerte y viene de fuera. Como a ningún analista nos gusta ser portador de malas noticias, pues aquí quiero apoyarme en el señor George Orwell, quien decía algo muy importante. Él decía, si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a las personas aquello que no quieren escuchar. Y si me animo a presentarles estas malas noticias, no es por tratar de deprimirlos, de desanimarlos, de aumentar el pesimismo en México, de ninguna manera. Tomando en cuenta que este es un foro empresarial y de negocio, ¿cuál es el ánimo? Señores, información que pueda ser de utilidad para protegernos, para actuar en forma estratégica. Por eso se le tituló a esta charla Estrategias para alcanzar el éxito empresarial. ¿Cuál es una estrategia fundamental? Estar al tanto, visualizar las tendencias, prepararse, tomar las decisiones adecuadas para recibir el golpe, aminorar los costos, defender el margen de utilidad y preparar la buena marcha del negocio, de la organización, para hacerla llegar a buen puerto cuando venga el despegue. ¿Cuándo podría venir el despegue, según yo? A partir del próximo sexenio, a partir del año 2018, y el próximo presidente, el que sea, el que gane, el del PRI, el del PAN, del PRD, López Obrador o un independiente, el que sea, va a caer en blandito, porque la próxima administración estará en mejores condiciones para capitalizar el beneficio, el producto de las reformas que fueron aprobadas por los partidos en este sexenio. Pero bueno, ¿por qué la próxima crisis mundial y por qué la vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo? Bien, esta es la única ocasión que voy a hacer una breve referencia al pasado y solo porque es indispensable para entender lo que viene más adelante. Les voy a pedir por favor que nos remontemos al día 15 de septiembre del 2008. Recuerden ustedes, ese día, 15 de septiembre de 2008, quebró Lehman Brothers, una de las grandes instituciones financieras a nivel mundial. Tras la quiebra de Lehman, vino el pánico en los mercados internacionales y los expertos más reconocidos a nivel mundial empezaron a pronosticar que Estados Unidos y por lo tanto la economía mundial estaban a punto de caer en una depresión similar o más grave a la de 1929. Pues bien, 3 días después de la quiebra de Lehman, los diputados y senadores de Estados Unidos, alarmados, mandan llamar de emergencia a comparecer ante el Congreso al entonces secretario del Tesoro, al doctor Paulson. Ustedes saben bien lo que significa ser secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Algo así como ser secretario de Hacienda de México, pero elevado al cubo, ¿no? Entonces, los legisladores de Estados Unidos lo eligieron a él porque era fuente confiable, gente de gobierno para ellos, tenía información privilegiada, mejor que muchos otros, y confiaban en que les iba a decir la verdad. Entonces, imaginen ustedes, ¿qué les dijo textualmente el doctor Paulson en un ambiente rodeado del miedo y la incertidumbre? Textual, dijo el secretario del Tesoro, estamos a unos días del colapso total de nuestro sistema financiero, con todas las implicaciones que esto conlleva para nuestro país y para el resto del mundo. Miren, para evaluar el impacto de estas palabras, les voy a pedir, por favor, por un momento, voy a hablar en sentido figurado. Imaginen que ustedes tienen un amigo muy querido, pero que es tremendamente parrandero. Entonces el amigo se pone una borrachera impresionante, mezcla de todo, vino tinto, vino blanco, whisky, coñac, brandy, tequila, un desastre. Entonces la consecuencia inevitable, el amigo al otro día cae en crisis. Está en una resaca espantosa, está crudísimo. Imagínenselo ustedes, está tirado en cama, está pálido, no habla, no se mueve, parece cadáver. ¿Han visto ustedes alguna vez a un crudo de este tipo aquí en la ciudad de Puebla? ¿No? No, miren, y algunos malvados sí, acá a mi derecha, acá a mi izquierda, ¿no? Bien, pues hagan de cuenta, evalúen el impacto, ¿no? Ustedes están desesperados,
Ya le pusieron suero, le dieron un par de aspirinas, le dieron un Gatorade, le pusieron un limón en el ombligo y no reacciona. Entonces hagan de cuenta que se aparece el doctor Paulson, lo examina y les dice a ustedes, se va a morir, hombre, no la va a librar, ya tiene hasta taquicardia, está a unas horas del colapso. Entonces, ustedes en una situación extrema, dicen que la necesidad tiene cara de hereje, mandan llamar al cantinero de la esquina porque les han dicho que el cantinero obra milagros. Entonces, el cantinero les dice a ustedes, lo voy a levantar, no te preocupes. Primera estrategia, voy a evitar el colapso, porque en nuestro ejemplo, el crudo representa la economía de Estados Unidos y por lo tanto lo que le puede pasar a la economía mundial de rebote. Pues bien, dice el cantinero, tráete una michelada con clamato. Ustedes se alarman y le dicen, oye, pero ¿cómo crees? Eso es perverso. Si después de la crisis del 2001, de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, cuando el mundo entró en recesión, después de eso vino un repunte sensacional del 2002 al 2007, fluyó mucha liquidez, mucho crédito, mucho alcohol, hubo un ambiente de euforia, las hipotecas subprime, en fin, tantas cosas. Dice, y ese exceso de liquidez, ese exceso de alcohol, fue lo que lo tiene ahorita al borde de la muerte, de ninguna manera. Dice el cantinero, pues bueno, si no quieres ya me voy. Ustedes se traen la michelada con clamato. Al principio parece que el crudo no responde, pero ustedes, necios, casados con su objetivo, dicen en algún momento se la tiene que tomar. Y sí, efectivamente, llega el momento en que el crudo se toma la michelada. ¿Qué creen que sucede cuando se acaba el tarro? ¿De veras no han visto qué pasa cuando le dan a alguien una michelada con clamato cuando está muriendo una cruda? Qué bien portados son aquí en Canacintra, Puebla. El día que lo vean se van a asustar y se van a acordar de esta reunión. Se levanta el crudo del ataúd, abre los ojos, sonríe, balbucea sus primeras palabras en horas, y entonces ustedes ya le agarraron fe total al cantinero y dicen, este cuate lo va a levantar, va a evitar el colapso financiero, va a provocar reactivación económica, lo va a poner a caminar otra vez, ya la libramos. Entonces le preguntan al cantinero, segunda estrategia, tráete una botella de tequila. Ustedes se vuelven a alarmar, oiga, no, ¿qué tal si se nos pasa la mano? Y dice el cantinero, nos vamos a pegar estrictamente a lo que dice la ciencia económica, no, nada más hay que darle un toquecito de liquidez, nada más 2 caballitos de tequila para estimular la demanda efectiva en el mercado, que esto desate consumo, desate inversión, contratación de trabajadores, pago de salarios, más consumo, más inversión y entramos en un círculo virtuoso. Y ustedes preguntan, oye, ¿y si se nos pasa la mano? Dice, es peligroso porque entonces lo vas a volver a emborrachar y la próxima crisis, la próxima resaca puede ser más grave que la anterior. ¿Pues bien? Termina nuestro ejemplo, dejamos de hablar en sentido figurado. ¿Qué hicieron? Están emborrachando a la economía mundial otra vez. Y entonces la estrategia a corto plazo funcionó muy bien, porque empezaron a la Reserva Federal de Estados Unidos, ustedes saben, el que tiene el control de la fabricación de dinero, de dólares, la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a echar a andar las imprentas, la maquinita de hacer dinero, y empezó a fabricar dólares en una cantidad impresionante. También a través de sus computadoras empezó a realizar transferencias millonarias electrónicas a la banca a nivel mundial para estimular el crédito. Se calcula que entre octubre del 2008 y octubre de 2014, la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó una cantidad impresionante de dinero al planeta, entre 80 y 85 mil millones de dólares mensuales durante 6 largos años. ¿Qué lograron con estos caballitos de tequila? Pues después de la grave resaca de la gran recesión del 2008, cuando todo el mundo esperaba que terminara en depresión, contra todos los pronósticos, levantaron a la economía de Estados Unidos, levantaron la economía mundial, con traspiés, dando tropezones si ustedes quieren, pero han mantenido más o menos el ritmo económico, y la esperanza de muchos observadores es que para el próximo año se acelere la economía de Estados Unidos, se acelere la economía mexicana, que yo no creo, y te vamos a ver por qué. Pero esa es la esperanza que tienen algunos, ¿no? Que todo ya, finalmente ya quedó atrás todo lo negativo. Después de la Reserva Federal de Estados Unidos, viene el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Japón, el Banco Central de la Unión Europea, fíjense, los 4 bancos centrales más poderosos del mundo, y también ellos empiezan a inyectar sus caballitos de tequila. Empiezan a fabricar yenes, dólares, euros, libras, también en una cantidad sin precedente a nivel mundial. Al mismo tiempo, la Reserva Federal toma una decisión temeraria. Bajan la llamada tasa de fondos federales, o sea, la tasa de interés que ellos cobran por prestar el dinero que están fabricando, la bajan a prácticamente 0%, 0.25% de tasa de fondos federales, la más baja en décadas. Esto no se veía desde la época posterior a la Gran Depresión. Entonces, ¿qué provoca la Reserva Federal? Hagan de cuenta que en una fiesta de repente llegan cajas de whisky y de repente dice el cantinero, barra libre,
Entonces, después de la Reserva Federal, viene el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Japón, el Banco Central Europeo, y también bajan las tasas de interés que prestan por el dinero que están fabricando a casi 0%. En mi libro más reciente, publicado hace 2 años, yo advertí esto, viendo este fenómeno, dije, no se necesita tener doctorado, sino simplemente un poco de sentido común, observar la naturaleza humana. ¿Qué puede suceder? Con eso pues va a haber un boom del crédito a nivel mundial impresionante y se va a disparar el volumen de deuda. Bueno, aquí tenemos un gráfico del Banco de Pagos Internacionales, un estudio reciente, confirman y lo resumen muy bien. Dicen que en la medida en que se avienta la liquidez a nivel mundial por parte de los principales bancos centrales y van bajando las tasas de interés a casi cero, aumenta el volumen de deuda a nivel global. Y entonces, básicamente, en primer término, gobiernos y empresas corporativos de Europa, Asia y América, y muy recientemente hasta África, han alcanzado niveles de endeudamiento sin precedente. Miren, aquí otro informe de una firma de asesoría de prestigio mundial, en febrero del 2015, resumieron muy bien, vean lo que dice esta firma. Dice, 7 años después de la explosión de una burbuja crediticia mundial que dio lugar a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, la deuda sigue creciendo. Dice, en lugar de reducir su apalancamiento, todas las economías hoy en día, las grandes economías, tienen un nivel de deuda en relación al PIB, ustedes saben, en comparación al tamaño total de su economía, más alto que el que tenían en 2007, antes de la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Y esta firma lanzó la luz de advertencia, dice, está creciendo el volumen de deuda a niveles preocupantes a nivel global. Y con datos hasta el 31 de diciembre del 2014, ¿cuáles son de las economías de peso a nivel global? ¿Cuáles son las más endeudadas del planeta? Tenemos la cuarta economía más endeudada, deuda pública y privada, es la de Estados Unidos, con una deuda en relación a su PIB de 269%. O sea, la deuda, imaginen ustedes, equivale a 3 veces el tamaño de su economía. Y lo más preocupante es que la deuda de gobierno federal se duplicó del 2008 a la fecha. Tercera economía más endeudada del planeta y que nos ayuda a entender parte de los problemas, y esto no les gusta escucharlo a los chinólogos, a los que adoran el fenómeno chino y lo consideran perfecto, es que China es la tercera economía más endeudada del planeta, Banco Central, estados, provincias, municipios, bancos, corporativos, tienen una deuda cercana al 300% de su PIB. O sea, vean lo que esto significa. Todos sabemos que en términos nominales, en términos de dólares, la economía más grande del planeta es la China. Su deuda equivale a 3 veces el tamaño de su economía. Segunda economía más endeudada a nivel mundial, España, con una deuda pública y privada equivalente a 400% del PIB. Y la número 1 del planeta, Japón, más de 500% del PIB. Ahorita que las tasas están casi en cero, Japón la ha ido más o menos librando, pero Japón se está acercando al radar de los problemas financieros. Yo en conferencias a lo largo de este año y años pasados siempre decía, aguas con China, va a tronar Brasil. Ahorita me atrevo a decirles, aguas con Japón, Japón también se va a acercar se está acercando a zona de riesgo. Entonces, desglosando un poco más el problema de la deuda, China dio el primer susto en abril del 2015, cuando la primera empresa estatal se declaró en moratoria, suspensión de pagos. No pudieron cubrir casi 14,000 millones de dólares de intereses. Entonces uno de los voceros de esa compañía, muy acongojado, salió a justificarse ante los medios y empezó a decir que habían perdido capacidad para financiarse, que no tenían capital y no podían conseguir pagar los intereses a pesar de los esfuerzos que estaban haciendo. Entra el gobierno comunista, rescata a la paraestatal china y los chinólogos voltean y me dicen, eso sí es eficiencia, tienen todo bajo control. Yo les digo, pues es la punta del iceberg. Y va a llegar el momento, los gobiernos se creen el dios Zeus, creen que pueden controlar los mercados a placer, pero en algún momento revienta la olla de presión y los pone en su lugar. Esta es la punta del iceberg. Hasta el día de hoy, 4 paraestatales chinas se han declarado en suspensión de pagos y ha salido el gobierno a rescatarlos. ¿Cuánto tiempo más van a poder tapar el sol con un dedo? Y entonces por eso vemos parte de la turbulencia de China, que explotó en agosto, cuando truena la bolsa de valores, viene la devaluación. Citigroup, en un análisis para sus clientes fechado en septiembre pasado, ellos dicen que ven un 55% de posibilidad de crisis provocado
por la inestabilidad macroeconómica de China, ¿no? Pero no nada más es China. Asia no puede salir de su adicción a las deudas. Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, vean ustedes, da cuenta de cómo se ha ido elevando el volumen de deuda pública y privada en las principales economías de este continente. Hablando en sentido figurado, hagan de cuenta que el Fondo Monetario nos dice, olvídate de China, no los tomes en cuenta, pero ve cómo está creciendo esta tendencia. ¿Qué otra economía quieres revisar? ¿Quieres revisar Taiwán? ¿Quieres revisar a Indonesia, Corea, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas? El que tú quieras, y ve nada más cómo ha aumentado el volumen de deuda por ese exceso de liquidez a nivel global y bajas tasas de interés. Casos increíbles. Australia se aproxima a su primera crisis en 24 años. Hay personas que me dicen, pero ¿cómo Australia, un país mágico, maravilloso, muy estable, un país poderoso, rico? Pues sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasó con Australia? Pues también los bancos australianos van captando parte de esta liquidez, empiezan a financiar operaciones bursátiles, las burbujas en el mercado de valores, bienes raíces, una especulación muy fuerte, y entonces varias de esas burbujas están en peligro de reventar. El Fondo Monetario dice que a pesar de los esfuerzos que ha hecho España por estabilizarse, si viene un shock de liquidez, la deuda de España no es sostenible. Otros casos. Moody's rebajó en diciembre del año pasado la calificación de deuda de Japón. Después de Moody's viene Standard & Poor's en septiembre de este año y también rebaja la calificación de deuda de los japoneses. Por eso les digo que Japón se está acercando al radar de la turbulencia internacional. Entró Canadá este año en recesión. ¿Cómo otro país rico, estable? Sí, entró en recesión. Ya saben ustedes cuál es la definición técnica de recesión. Nos dicen los economistas que desde el punto de vista técnico hay recesión cuando durante 2 trimestres consecutivos, la actividad económica se viene para abajo, tasas negativas. Eso fue lo que le pasó a Canadá en los 2 primeros trimestres. Problemas, ¿por qué Canadá en esta situación? Fundamentalmente 2 factores. Uno, caen los precios del petróleo, el gobierno entra en problemas de dinero. Segundo, también hubo un flujo de crédito de liquidez muy fuerte, burbujas en el mercado bursátil, burbujas en los bienes raíces, y también están a punto de reventar en ciudades importantes. Vamos a voltear la mirada para otro lado. El endeudamiento de los países de la zona euro aumentó en 2014 y siguió aumentando en 2015. Standard & Poor's rebaja la calificación crediticia de Rusia y la pone en terreno chatarra. La deuda de Portugal es la próxima bomba de relojería en la eurozona. Y la calificadora Fitch mantiene la calificación de deuda de Portugal en bono basura. Finlandia a punto de perder su preciada calificación AAA por el aumento de la deuda. Y uno dice, Finlandia, otro país hermoso, otro país estable. Pues sí, pero no han estado exentos de esta tentación, ¿no?, del flujo de liquidez. Vamos a voltear para otro lado. Puerto Rico se declara en suspensión de pagos a principios de agosto de este año y está todavía renegociando con sus acreedores. Brasil, ¿por qué entró en problemas Brasil? Moody's rebaja la calificación de deuda de Brasil y la pone por un nivel apenas encima de chatarra. Y luego viene Standard & Poor's y rebaja la calificación también de la deuda de Brasil, pero ellos sí la colocan en terreno chatarra. Y entonces, de acuerdo con los especialistas, el riesgo de que Brasil se declare en moratoria, en suspensión de pagos, es el más alto de los últimos 6 años. Y cuando los expertos que evalúan el nivel de riesgo, pues colocan a Brasil en el primer lugar a nivel continental. Argentina, ¿qué pasa con los argentinos? Igual, acosados por las pérdidas, por el déficit, el gobierno emite deuda cada 15 días y no logra bajar la tasa de interés. Otro lado, Suiza. ¿Qué pasa con Suiza? Ni Suiza se salva. La burbuja inmobiliaria, también provocado por este exceso de liquidez, el boom del crédito, según algunos expertos, está a punto de estallar tras varios años de estar hinchándose. Y África. ¿Qué pasa con África? Hasta África, ¿no? Los países africanos, y esta es una nota que salió apenas en el Journal, los países africanos se vuelven adictos a la deuda. Y vean ustedes, varios de ellos ya están en niveles, se les habían condonado en un movimiento mundial altruista, le condonaron la deuda a varios gobiernos africanos hace algunos años, ¿no? La redujeron a niveles manejables, entonces otra vez ya están alcanzando niveles históricos muy preocupantes. Entonces de repente viene el rey de los bonos, un prestigiado inversionista a nivel mundial, y muy sorprendido dice, algo está muy mal en la economía global.
elemental, mi querido Watson, claro que algo anda mal. Y desde hace muchos años, esto no es de un trimestre, es desde hace tiempo que se está gestando otra crisis mundial. Ahora, ¿cuál es el peligro? Pues el peligro es que suban las tasas de interés. Y entonces el que tiene la batuta, en teoría, el que tiene la batuta, el que va a abrir pista como con las quinceañeras cuando sale a bailar con el papá, el que va a abrir pista es la Reserva Federal de Estados Unidos, que va a ser el primero y el más importante en tomar la decisión de empezar a subir la tasa. De repente yo me he encontrado con empresarios, comerciantes, hombres de negocios, que están muy ocupados en llevar a buen término la marcha de sus negocios, no tienen el tiempo que tenemos nosotros los analistas que nos dedicamos a esto, de monitorear las cifras. Entonces de repente me paran en algún restaurante, en el aeropuerto y me dicen, oye, ¿no están exagerando con ese debate de que si suben las tasas de interés de Estados Unidos o no? Ese rollo como que le han dado mucho protagonismo. Dice, ¿y eso qué? Entonces yo les digo a estos hombres de negocios que están muy ocupados en sus actividades, le digo, mire, permítanme hablar en sentido figurado. Haga de cuenta que usted trae en la mano un globo. El globo trae una etiqueta que dice deuda. Y el globo se ha ido inflando, inflando, inflando. Pues bien, ¿qué sentiría usted si de repente alguien a su izquierda le toca el hombro y le dice, oye, ¿ya te enteraste? La Reserva Federal ya puede empezar a subir las tasas de interés. Ustedes les pueden decir, ¿y a mí qué? ¿A ti qué? Les va a decir el de su izquierda. Nada más te sugiero algo, voltea a tu derecha. Ustedes voltean a la derecha, traen a otra persona muy pegada, y de repente ven que se mete la mano al bolsillo, saca un alfiler y le empieza a apuntar al globo que ustedes están cargando. ¿Es preocupante esta situación o no es preocupante? Claro que sí, pero mucha gente no lo tiene en su radar. Es más, hay algunos de mis colegas especialistas que hablan y se concentran totalmente en el mercado interno. Ahorita los riesgos vienen más de fuera, no es tanto mercado interno, no lo traen en su radar. Y algunos de mis colegas me han dicho, oye, no seas exagerado, no, es que no he visto la información en su conjunto, ahí está. Y esto es una parte pequeña por cuestión de tiempo, ¿eh? Yo les puedo analizar qué está pasando con los corporativos en los grandes países, es una historia similar. Pero, ¿cuál es el riesgo? La fuente más confiable, la de más alto nivel que yo les puedo ofrecer a ustedes, es un informe del Banco de Pagos Internacionales que desde hace 2 años, ojo, habría que actualizar las cifras, 2 años puso en el tapete los riesgos de que suban las tasas de interés. Decía el Banco de Pagos Internacionales, cuando las tasas de interés comiencen a subir, que ya no falta mucho, ahorita lo vamos a ver, los inversionistas pueden incurrir en fuertes pérdidas. Dice, un aumento, o sea, dice el Banco de Pagos en este informe, imagínense ustedes este escenario, un rebote que en un lapso de 2 años, en 2 años, eleve las tasas de interés algo así como 3 puntos porcentuales en toda la estructura de vencimientos, o sea, todos sus plazos. De repente me dicen algunos, ay no, ¿cómo crees? Eso no puede suceder, un rebote de esa magnitud. Sí puede suceder, ya ha sucedido a nivel mundial. El caso más reciente, el 25 de junio del año 2003, la tasa de fondos federales, recuerdan ustedes, la que cobra la Reserva Federal de Estados Unidos por prestar el dinero que está fabricando, estaba en 1%. La tasa empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y 3 años después, la tasa de interés había rebotado a más de 5%. Un rebote de 4 puntos porcentuales. Entonces, dice el Banco de Pagos Internacionales, dice, pues habría fuertes pérdidas para los que tengan bonos del Tesoro de Estados Unidos, más de $1 billón, el equivalente al 8% del PIB de los Estados Unidos, pero también perderían los que tienen bonos de deuda del gobierno de Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, y oscilarían entre el 15 y el 35% del PIB de cada uno de esos países. Ahora bien, ¿para cuándo? La atención ya es próximamente. Vean lo que dijo un vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en julio 18 de este año. Llegó la hora de subir las tasas de interés y comenzar a normalizar las cosas. Nos hemos acostumbrado a pensar en una tasa de interés de 0 como algo normal. Dice, no señor, eso no es normal, está lejos de ser normal. Entonces ahorita la atención se está concentrando, la fecha clave es diciembre 15 y 16, donde la Reserva Federal ha asegurado que va a tomar la decisión. Sin embargo, pues hay mucha ceguera, como también aquí en México. Yo me la pasaba advirtiendo de la devaluación del 94 y muchos decían, no hombre, no pasa nada, tienen todo bajo control. Entonces los mercados prevén un alza de tasa moderada y gradual desde diciembre. ¿Y qué me han dicho algunos de mis colegas, algunos inversionistas, banqueros, etcétera, con los que he platicado? No hombre, no, dice, mira, van a subir la tasa a 25%, un cuartito de punto porcentual, de 0.25 a 0.50, van a pasar varios meses y le van a subir de 0.50 a 0.75, no va a pasar absolutamente nada. Le tienen una fe tan ciega
a la señora Yellen, a la presidenta de la Reserva Federal, que yo les voy a proponer próximamente en un comentario en televisión, que le hagan un cambio al billete de dólar de Estados Unidos, que quiten la imagen de George Washington, que pongan la de la señora Yellen y además le agreguen la leyenda, confiamos en Yellen. O sea, creen inocentemente, como creían muchos con el gobierno de Carlos Salinas, que iba a tener todo bajo control. Entonces, esto nos ayuda a entender por qué la turbulencia en el tipo de cambio. A principios, en distintos foros, a mí me preguntaban, oye, tú hablas de una turbulencia a fin de año, ¿en cuánto espera la cotización? Yo les decía, nivel máximo, peso frente al dólar, al menudeo 17.50. Me quedé corto, todavía no viene el golpe fuerte y esta cotización se alcanzó a finales de agosto, ¿no? Entonces, en algún momento puede rebasar los 18, pero México afortunadamente se encuentra en mejores condiciones por la aprobación de las reformas. No nos vamos a hundir, no nos vamos a colapsar, pero sí nos van a sacudir. Viene una turbulencia a la vista. Ahora, la presión es fuerte a nivel mundial. Los chinos, el gobierno chino ya amenazó al gobierno de Obama que si suben la tasa de interés y provocan una crisis en el gobierno chino porque están endeudados hasta el cuello y esto sería mortal para ellos, China saldrá a ver todos los papeles de deuda que tiene del Tesoro de Estados Unidos para provocarle pérdidas muy fuertes a sus bancos, a sus inversionistas y al propio gobierno. Recordemos que China, a nivel mundial, por países, es el que más bonos del Tesoro de Estados Unidos ha acumulado. Tiene un 35% del total que está circulando en los mercados, 1.5 billones en bonos del Tesoro. Provocarían también crisis en Estados Unidos. Ahora, ¿hay conciencia aquí en México? Sí, el doctor Agustín Carstens salió a decir abiertamente que hay 270,000 millones de dólares de colchón en caso de crisis. Crisis, se alarman los senadores, ¿no? Y los senadores lo mandan llamar y el doctor Carstens les detalla, les dice, sí, dice, ¿a qué te refieres, Agustín? ¿Que tú estás consciente de que viene una crisis? Sí, es una turbulencia fuerte, la tormenta perfecta, como él mismo ha dicho, ¿no? En el pasado. A ver, explícanos. Entonces dice, textual, le dijo a los senadores, nos hemos venido preparando para esta tormenta. Tormenta, me relataba un senador que había estado presente ahí. Entonces, no te imaginas, nos acalambró este cuate. Dice, ¿cuál tormenta? Dice, sí, se van a sacudir muy feo los mercados. No va a ser nada fácil el 2016. Dice, pero ya estamos preparados, tenemos reservas, tenemos un crédito flexible con el Fondo Monetario, no va a pasar nada. Dice que va a ser otro catarrito, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? ¿Por qué no creo, no coincido? A lo mejor yo estoy equivocado. Nadie tiene bola de cristal, nadie es poseedor de la verdad absoluta. Probablemente sea yo el que esté equivocado. Pero no coincido con mis colegas analistas que dicen que no va a pasar nada por varias razones. Primera, la más importante. Vean lo que decía el doctor Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo dijo hace un año y es considerada una de las mentes financieras más importantes del mundo. Dice la principal preocupación que lo tiene, dice, obviamente, es que una vez que se mueva la tasa de interés, esta vaya a adquirir vida propia. Ese es el problema. Guerra de tasas, guerra de divisas. Ahora, ¿por qué me preocupa? ¿Por qué no coincido con otros colegas analistas? Por tres razones fundamentales de sentido común. Digan ustedes si no. Nunca antes en la historia financiera de la humanidad, nunca antes se había inyectado tanta liquidez en los mercados a nivel planeta. Nunca antes en la historia financiera de la humanidad se habían mantenido bajas las tasas de interés por tanto tiempo, en forma artificial. Y nunca antes en la historia financiera de la humanidad, que es lo más preocupante, se habían acumulado semejante en volumen de deuda. ¿De veras tienen todo bajo control? ¿De veras no va a suceder absolutamente nada? No, viene una turbulencia muy fuerte. Ahora bien, ¿cuáles son mis conclusiones? Estas dos grandes tendencias, la buena y la mala noticia, me hicieron ponerle a mi más reciente libro, que lo publiqué hace 2 años, ponerle un título aparentemente extraño, Entre el miedo y la esperanza. ¿Miedo a qué? A la próxima crisis global, que ya veíamos está muy cerca, pero la esperanza también de que México, años más adelante, pasada esta turbulencia, finalmente va a despegar. Por cierto, les comento de pasada que en la portada del libro está mi hijo, el más pequeño. Cuando lo llevaba a la sesión fotográfica, él estaba muy preocupado. Y me dijo, oye, papá, ¿pero cómo lo voy a hacer para la foto? Le digo, no, ni te angusties. Es bien fácil, bien sencillo. Hazle igual a como cuando me entregas la boleta de calificaciones de la escuela, ¿no? Y ya, salió la portada del libro. Pues bien, en la contraportada puse 4 grandes conclusiones y estas las escribí hace casi 3 años, porque ya saben ustedes que al menos en México es un proceso bastante largo publicar un libro. Y entonces reitero las conclusiones de hace casi 3 años. No ha cambiado mi punto de vista, al contrario, lo refuerzo. Primera conclusión, yo decía, se está gestando una nueva crisis a nivel mundial que podría ser incluso más grave que la anterior.
Segunda conclusión, a pesar de todo, México está sembrando las semillas que le permitirán, gracias a la aprobación de las reformas, alcanzar elevadas tasas de crecimiento en el futuro. No tengo ninguna duda. Se va a convertir en la joya de América Latina. Sin embargo, el camino no va a ser fácil porque vamos a ser no hundidos, pero sí sacudidos por la próxima turbulencia mundial. Tercera conclusión, aquí caí más bien en el terreno político. Yo decía desde hace casi 3 años, va a aumentar la irritación popular en contra de los partidos políticos. La gente va a salir a votar con el hígado, por resentimiento. Esto le podría abrir la puerta para la llegada al poder de un candidato independiente en las elecciones del 2018. Nadie tenía en su radar, yo mucho menos, lo que iba a suceder con las candidaturas independientes en las elecciones pasadas. No tenía ni idea que iba a surgir el Bronco, iba a ganar la gubernatura de Nuevo León. Ahora que veo estos fenómenos, para mí es la punta del iceberg. Es un aviso de lo que puede venir en 2018 y van a ser las elecciones más competidas de la historia. Y cuarta conclusión, yo decía, pues bueno, después de la tormenta vendrá la calma, el capitalismo se mueve por ciclos, ninguna crisis es eterna, y entonces ya pasando la sacudida de la próxima turbulencia mundial, entonces ya vendrá la etapa de la prosperidad, la etapa que convertirá a México en una potencia económica mundial. Bien, aquí todos nos preguntamos ya en la parte final, ¿qué hacer? Estrategias para alcanzar el éxito empresarial. No hay fórmula mágica, no pretendo aquí descubrir el hilo negro, inventar el agua tibia de ninguna manera, pero es simplemente tomar precauciones ahorita. Miren, como alguna vez dijo este polémico personaje Kiyosaki, que todos lo ubicamos por ser autor de este bestseller de Padre Rico, Padre Pobre, aquí puso el dedo en la llaga. Decía Kiyosaki, se gana en base a información, por eso la utilidad en foros empresariales y de negocios, ¿qué viene? No, ¿qué es lo ideal? Se gana en base a información, usted necesita oír acerca del próximo boom, lograr entrar y salir antes de la próxima quiebra. Cuanto más rápido se entere usted, mejores son sus chances de obtener beneficios, y eso es inteligencia financiera, ¿no? O también, aquí, ¿qué es lo realmente importante? Realmente importante es... no es saber dónde está la economía parada hoy. No, señor, lo realmente relevante para tomar decisiones es dónde probablemente se encontrará la economía mañana. Y como decía un personaje famoso del hockey sobre hielo, pone el dedo en la llaga en este sentido, vean ustedes, a mí me sorprendió mucho esta frase, pero es muy cierta. Dice este jugador de hockey, ¿no? Los buenos jugadores patinan hacia el disco, pero los grandes jugadores patinan hacia donde va a estar el disco. Entonces es momento de actuar en forma estratégica. Y simplemente las recomendaciones elementales de sentido común es ahorita, ya, hoy más que nunca, es imprescindible contar con una buena asesoría patrimonial y sobre todo con una buena asesoría fiscal que, cumpliendo estrictamente con el margen de la ley, nos pueda ayudar a mantener el margen de utilidad. Algunos me dicen, es que es muy difícil con tanto cambio, tanta presión fiscal, sí, pero los expertos en esta materia, varios me han dicho eso. Dice, en cuestión de planeación fiscal, la planeación fiscal es como la cosecha de mujeres. ¿Cómo? Nunca se acaba, dicen los expertos. Entonces, siempre hay posibilidad, obviamente tiene que ser una mente destacada, una mente brillante, un buen asesor, el que nos pueda ayudar a, cumpliendo con la ley, insisto, defender nuestro margen de utilidad. Esos son los grandes retos, porque los marineros en el pasado decían tierra a la vista. Yo les puedo decir ahorita, turbulencia a la vista. Entonces hay que estar preparados y ya pasando la próxima turbulencia mundial, ya prepararnos ahora sí para lo que creo el despegue de nuestro país. Bien, este es el mensaje que yo quería transmitir ante ustedes. Desde luego les deseo mucho éxito en sus actividades. Muchas gracias por escucharme. Estoy a sus órdenes a través de las redes sociales. Muy amables. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nuevamente nuestro reconocimiento a Eric Guerrero por su participación en esta ocasión. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Y Eric, te pido que recibas este también reconocimiento por parte del director general de Canacintra Puebla, el maestro Ramiro Corro Priego. Nuevamente el agradecimiento a Eric Guerrero por su participación en esta ocasión. Gracias. Les invito a que permanezcan en sus lugares en unos momentos más. Nada más hacemos una adecuación aquí en nuestro escenario y vamos a tener lo que es nuestro acto protocolario de inauguración
de este cuarto encuentro multisectorial Canacintra Puebla 2015. Les recuerdo que si quieren hacer algún comentario a través de sus redes sociales, el hashtag es Encuentro Sectorial 2015. Estamos en Facebook, Canacintra Puebla, Twitter, Canacintra Puebla, Instagram, Canacintra Puebla, Periscope, Canacintra Puebla, y todo el evento se está transmitiendo en vivo a través de www.encuentromultisectorial.com.mx/2015. Se lo repito, www.encuentromultisectorial.com.mx/2015.